y, por supuesto, creemos que pueden incidir fundamentalmente en el modelo de agricultura o ganadería familiar que nosotros desde UPA defendemos. Nosotros desde UPA decidimos hacer lo que siempre nos ha gustado hacer cuando un tema nos interesa y sobre todo nos preocupa, ¿no? Y es pues preguntar, escuchar, dialogar con quien realmente más sabe del tema. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo creo que tenemos en esta webinar dos de los mayores expertos de agricultura y ganadería, dos personas que desarrollan su trabajo en Bruselas, uno en la Comisión de Agricultura y la otra en el Parlamento Europeo. Por parte de la Comisión vamos a escuchar a Ricard Ramón, que es responsable de la Comisión, que es quien ha propuesto esta comunicación con todos estos planteamientos, los cuales pues, nos generan muchísimas preguntas que a lo largo de la webinar realizaremos. También escucharemos al Parlamento Europeo, que tendrá mucho que decir en esta comunicación, en la cual o el cual será finalmente quien tendrá que decidir si esto va para adelante o no va para adelante. Por lo tanto, es muy importante cuál es la opinión que Clara va a tener también con respecto a esta comunicación. Y luego también queremos preguntar y contar sobre lo que a nosotros nos preocupa de lo que hemos leído, que por supuesto los más de 150 personas que en estos momentos van a participar en esta webinar podrán realizar a continuación. Esto de hoy, bueno, es un webinar de diálogos y preguntas con agricultores y ganaderos. También creo que hay personas de medios de comunicación, también personas de diferentes administraciones como de Aragón, Rioja, Andalucía, Extremadura, pues a las cuales les doy un saludo. Y también, pues bueno, todas aquellas personas interesadas, agricultores o ganaderos, que quieren saber cómo armonizar la estrategia política marcada por la Comisión con la realidad de la agricultura y la ganadería y sobre todo por un desarrollo a futuro. Bueno, decir también que nosotros somos la primera organización agraria española que nos atrevemos a hacer una webinar con este formato y espero que bueno, resulte muy interesante. Lo primero, agradecer a quien nos acompaña, creo que Ricard pues ya se ha podido conectar. Van a ser Ricard Ramón y Clara Aguilera, como he dicho antes, tanto Ricard Ramón como Clara Aguilera se han prestado fácilmente a este diálogo y ha sido muy fácil organizar todo esto. Os lo presento brevemente y os cuento cómo será la dinámica de esta webinar. Bueno, Ricard Ramón es jefe adjunto de perspectivas de la DG Agre, de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Él nació en Tarragona y tiene una larga experiencia en la administración comunitaria. Es un defensor convencido de que hay que democratizar la revolución tecnológica porque si no las explotaciones más pequeñas no tendrán oportunidad de reducir costes y ser más productivas y sostenibles ambientalmente. Le hemos oído muchísimas veces decir varias veces que el modelo agrario europeo es el modelo de la agricultura familiar y que ese es el modelo que se debe de preservar, que se debe defender y que es hacia donde tiene que ir orientada la próxima política agraria comunitaria. Recientemente tuvimos la oportunidad de escucharle decir que esta crisis del COVID ha puesto de relieve la importancia de la soberanía alimentaria europea y el peligro de depender de exportaciones de determinadas potencias. Estamos, como no puede ser de otra manera, totalmente de acuerdo y nos encantaría escuchar cómo se conjuga esto con lo que plantea la Comisión de la Comunicación de la Granja a la Mesa. Ricard ha preparado una presentación PowerPoint, creo, y hará una presentación de la comunicación para enmarcar en el debate y que sea mucho más ameno. Y también está con nosotros nuestra amiga Clara Aguilera, eurodiputada del Partido Socialista Obrero Español. Clara Aguilera es de Illora, Granada, gran conocedora del sector agrario español, ha sido consejera de Agricultura en Andalucía y bueno, hace un trabajo inmenso y muy reconocido por el sector español en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, siempre predispuesta a poder hablar y dialogar con las personas que representamos al sector ahí en Bruselas y una persona que nos es de gran ayuda pues para poderle trasladar todas aquellas demandas e inquietudes que los agricultores y ganaderos españoles nos trasladan diariamente. Yo siempre la he calificado como una mujer valiente, de ideas firmes, siempre dice lo que piensa y eso en el Parlamento Europeo
es muy importante, sobre todo cuando defiende un sector como es el sector agrario frente a otros sectores que tienen mucho más seguimiento social, como puede ser el sector medioambiental. Y bueno, muchas veces ha denunciado que la sociedad europea demanda mucho, pero no paga al agricultor o ganadero lo que se debe pagar, ¿vale? Por lo tanto, es una de las reivindicaciones que desde UPA siempre ponemos encima de la mesa, que no se nos termina de reconocer la función tanto económica como social que realizamos los agricultores y ganaderos. Clara es una persona colaboradora y dispuesta siempre a hablar con UPA. Siempre nos reconforta oírla hablar de la importancia que la ganadería tiene para luchar contra el despoblamiento, contra el cambio climático, y que hay que poner en el centro del debate europeo la realidad de los países periféricos como España y el problema añadido del transporte de productos agroalimentarios. Es un lujo contar con Clara, también un lujo contar con Ricard. La sesión que vamos a comenzar ya se va a desarrollar en varias partes, de 10 minutos a cada uno de los panelistas. Primero a Ricard, segundo a Clara, para que presenten o aborden todos aquellos temas que ellos consideren respecto a la comunicación de la granja a la mesa. Y una vez terminen nuestros dos panelistas, tomaré yo la palabra para plantear la posición de UPA respecto a esta comunicación y a los efectos también que pueda tener sobre nuestra agricultura y ganadería. Y bueno, después abriremos un debate con los asistentes a esta webinar que plantearán sus preguntas a través del chat, como ha dicho Diego, y que Diego Juste, nuestro compañero de prensa, pues moderará. Bueno, pues ya que nos hemos presentado, creo que va siendo momento de que comencemos. Espero que os sirva de muchísima utilidad esta webinar. Y bueno, decir también que la duración prevista de esta webinar va a ser aproximadamente de 1h30. Y bueno, vamos ya a comienzo con Ricard. Muchísimas gracias y adelante, Ricard. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se me oye bien? Gracias. Bueno, en primer lugar, disculpar mi retraso, pero cosas de la técnica, me ha fallado la conexión con un ordenador, afortunadamente tenía otro, y veo que me podéis ver, y yo, además yo os escucho perfectamente. Lo único es que no voy a poder pasaros, porque he tenido que cambiar el ordenador, el PowerPoint que tenía preparado justo aquí para pasaros hoy, pero lo tendréis, os lo voy a mandar por email, y en todo caso haré mi presentación. Y si os digo la verdad, en este tipo de webinarios tampoco va mal hablar directamente del tema. Del PowerPoint después se puede circular y lo ponéis en vuestra web y lo circuláis a todos los participantes. Básicamente, la estrategia de la granja a la mesa que acabamos de presentar responde a un cambio importante en la dirección estratégica de la Comisión Europea, que es en este nuevo mandato hay una gran apuesta para la sostenibilidad, y es el llamado el Green Deal, el European Green Deal, el Pacto Verde, donde queremos hacer un salto importante a nivel de sostenibilidad, de un modo general, comprensivo para el conjunto de la economía, y además, debido a la crisis que acabamos de tener y que aún tenemos, debido al COVID, la reconstrucción, la reconstrucción que ahora se inicia, pensamos que tiene que ser verde. En este sentido, el Pacto Europeo pensamos que no es contradictorio, ¿no?, con ahora el relanzamiento de la economía que va a tener lugar ahora y que tiene que tener lugar ahora. Dicho esto, en este contexto nosotros hemos formulado una estrategia que tiene básicamente 5 grandes prioridades. Una es la huella climática, obviamente, como sabéis muy bien. Otro es la seguridad alimentaria, y no hay que olvidarlo. A veces se acostumbra a ver las cosas de un modo contradictorio, la huella climática o la ambición ambiental como contradictoria con la seguridad alimentaria. Nosotros pensamos que la técnica nos permite romper esta contradicción, que hace unos años era así, en muchos casos puede ser así aún, pero es precisamente el cambio tecnológico el que nos tiene que permitir romper esta contraposición. ¿Se oye bien, por cierto? Se oye bien, ¿eh? Gracias. Sí, perfecto. Por cierto, aprovecho a saludaros a todos, José Manuel y Clara, y a todos los participantes. Aprovecho por saludaros y me alegro que a pesar de las circunstancias complejas, pues estemos todos bien y con salud.
Básicamente, como he dicho, he hablado de la huella climática, la seguridad alimentaria, y después viene un tema muy importante, y es la transición global, porque esta transición no la podemos hacer solos en Europa. Estamos en un mercado muy global, el mercado agroalimentario es de los más globalizados, y si nosotros vamos solo por nuestra cuenta, ¿no?, y aumentamos nuestra actividad en el ámbito ambiental y reducimos nuestra huella climática y nuestra huella ambiental, pero el resto del mundo no lo hace, obviamente tenemos un problema. De ahí que, y eso es importante, por primera vez la Comisión aborda la estrategia de la sostenibilidad de un modo global, ¿no? Y la Comisión pues va a hacer todo lo posible en los otros foros, en los foros globales, para extender nuestras normas, extender nuestros estándares al resto de la economía, al resto de los socios agroalimentarios. Básicamente, dicho esto, en esta estrategia se combinan dos elementos de lo que yo llamo de la gobernanza. El uno es lo que llamamos los targets, las metas, la ambición. En este documento, a diferencia de otros que habíamos hecho hace otros años, tenemos unas metas, unos targets que además están en el centro del debate, ¿no? En español me imagino que lo llamamos las metas, ¿no? Las metas, objetivos, cuantificados. Esto es distinto a otros procesos que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que también a veces quizás lleva una cierta confusión, ¿eh? Cuando desde Europa decimos que queremos tanto por ciento de algo para 2030, a veces se entiende, a veces pienso que no se entiende de un modo, o a veces se distorsionan un poco los mensajes, ¿no? Estos objetivos son objetivos, marcan una dirección, son aspiraciones políticas donde nos gustaría llegar el 2030. Esto es importante porque estas ambiciones, estas aspiraciones políticas, alguien ya lo ha preguntado y hay siempre la pregunta del millón, ¿es que la Comisión ha hecho un estudio de impacto para estos objetivos cuantificados? La respuesta es no ha habido un análisis de impacto, básicamente por dos motivos. Uno, porque no se hacen estudios de impacto cuando se hacen estrategias o comunicaciones, se hacen cuando hay actos legislativos, ¿no? Y el otro argumento es que precisamente esta estrategia da lugar y ahora lo veréis, a todo un seguido de actos legislativos concretos, y en estos distintos actos legislativos, algunos ya están en marcha, como el Climate Law, la ley climática, ahí obviamente la Comisión, como tiene que ser, pues hace el estudio de impacto siguiendo los procedimientos y siguiendo los estándares que se utilizan en todas las propuestas legislativas, ¿no? De ahí que ahora no hay estudio de impacto, ¿no? Pero, por ejemplo, el próximo año va a salir pues, la modificación de la ley de pesticidas, de la directiva de uso sostenible de pesticidas, y ahí habrá un estudio de impacto como tiene que ser. Estos objetivos básicamente son 5. Uno es el de uso y riesgo de pesticidas, ¿no? Y desde la Comisión queremos que de ahora hasta el 2030 reducir un 50% el uso en pesticidas y en particular el 50% de los pesticidas de alta toxicidad. Esto es el primer de estos objetivos. El segundo es reducir las pérdidas de nutrientes de al menos un 50%, evitando el deterioro de la fertilidad de los suelos, y esto implicará también en cuanto a fertilizantes una reducción del 20% de los fertilizantes. Después tenemos en el ámbito de los antibióticos, que básicamente es para ganadería intensiva, una reducción del 50% de los antibióticos de ahora hasta el 2030. Y después tenemos, ya como estos días ha salido mucho en los medios, este objetivo, esta aspiración de tener un 25% de la superficie europea en agricultura ecológica. Básicamente, y después está otro objetivo, no en la estrategia de la granja a la mesa, sino en otra estrategia, la estrategia de la biodiversidad, donde ahí se pretende que el 10% de la superficie europea esté en lo que llamamos, contenga lo que llamamos elementos de paisaje de alta densidad. Este es un objetivo que no está en esta estrategia de la granja a la mesa, está en el objetivo de la biodiversidad, en la estrategia de la biodiversidad. ¿Qué pasa aquí? A mí me gustaría insistir en que para nosotros hay estos objetivos, e insisto, ahora se van a ir desglosando, se van a ir adoptando distintos actos legislativos, distintas medidas para llegar a estos objetivos, pero si os digo la verdad, no es tan importante el objetivo como el camino. ¿Por qué? Porque el camino que nos tiene que llevar a eso implica cambios muy importantes, no solo en el agricultor, sino también en las instituciones, en los poderes públicos. Para poder reducir los pesticidas, pues bueno, tenemos que acelerar
las autorizaciones de pesticidas de fitosanitarios alternativos, de tipo biológico, de tipo orgánico, ¿no? Para poder llegar a un 25% de superficie de agricultura ecológica, esto no lo vamos a imponer, no, esto el mercado tiene que conducir ahí, con lo cual, por ejemplo, en el caso de la agricultura biológica habrá un plan estratégico, un plan de acción para potenciar la agricultura ecológica, y es a través del aumento de la potenciación del consumo, de la mejora de los canales de comercialización, de la mejora del conjunto de este business model que llamamos, que se tiene que llegar a ese 25%. Yo creo que eso es importante y obviamente tenemos una herramienta fundamental que es la PAC, que va a contribuir a esto. Digo esto porque son muchos instrumentos, ¿no? muchos elementos que van a contribuir y que nos deberían permitir llegar a estos objetivos. Básicamente, después en la estrategia, aparte de estos objetivos, hay un plan de acción muy concreto con elementos detallados que nos deberían permitir esto. Ya os he hablado de la modificación de la directiva de pesticidas, pero también hay la revisión del reglamento para facilitar los productos fitosanitarios con sustancias activas biológicas. Esto será el próximo año. Habrá el plan de acción de la agricultura ecológica previsto para finales de este año. Tendremos también un plan de acción para gestión integrada de nutrientes. Otra vez más también, ¿no? En tema de nutrientes se ha hecho ya mucho y se está haciendo mucho, ¿no? Pero lo que queremos es dar un nuevo impulso y precisamente permitir que los distintos actores, agricultores, investigación, innovación, actores, consejo, el servicios de asesoramiento, las administraciones, todos rememos en la misma dirección. Después están elementos importantes también, como vamos en el próximo año, habrá también un nuevo acto legislativo para potenciar la cooperación en el sector primario. Esto aún se tiene que desarrollar, pero se quiere precisamente potenciar también la cooperación. Habrá también unos ajustes en las normas de competencia, porque las normas de competencia hasta ahora no contemplaban la sostenibilidad, y la sostenibilidad implica, ¿no? Y este nuevo paradigma implica que pues, algunos requisitos de tipo económico de normas de competencia que hasta ahora eran muy estrictos, pues con la sostenibilidad a lo mejor tendremos que relajarlos, y esto se está haciendo. Después estarán cambios en las normas de bienestar animal, incluyendo también transporte y sacrificio. Esto será más adelante, en 2023, estas nuevas modificaciones de bienestar animal. Y también se prevé ya el próximo año la revisión del reglamento de aditivos en alimentación animal, precisamente, como en el caso de también fitosanitarios, precisamente para facilitar la adopción, las autorizaciones por nuestra parte, ¿no? De algunos productos. En este caso, por ejemplo, hay las enzimas, estas enzimas que mejoran pues, la digestión de los rumiantes para reducir emisiones. Pues, por ejemplo, en este caso, pues, bueno, hay unas tramitaciones que son largas, que son complejas, ¿no? Y queremos acelerar estos procedimientos de estos aditivos. Y después hay un tema también importante, ¿no? Y es la red contable europea, que tenemos el RICA, en España es el RECAN, que sabéis que tenemos esta muestra de explotaciones en toda Europa. Hasta ahora son datos contables, y a partir del 2022 haremos la propuesta para recoger también datos. Básicamente, esto es lo que se pretende hacer en el ámbito primario. Después tenemos muchas más medidas también que tocan otros eslabones de la cadena. No voy a entrar en detalle, y si queréis otro día podemos hablar, o con también mis compañeros de sanidad, pero hay varios cambios importantes a nivel de etiquetado para facilitar que el consumidor pues, acceda mejor a los productos, etiquetado tanto nutricional como a nivel de sostenibilidad. Hay muchas ideas y muchas propuestas que se van a ir desglosando a lo largo de los próximos 3 años. Lo que sí que me gustaría destacar, un poco de lo que va más allá de lo que afecta explícitamente al sector primario, es todo el tema de la investigación, el desarrollo, y precisamente porque es fundamental para conseguir estos objetivos desarrollar toda esta innovación en esta misma dirección. De ahí que hay una nueva convocatoria que va a salir ahora en otoño a nivel de investigación, donde habrá pues 1.000 millones de euros nuevos para investigación en el ámbito de estos temas vinculados al Green Deal. Después, obviamente, hay los 10.000 millones de euros que ya habíamos previsto para el nuevo Horizonte Europa, ¿no? Donde, obviamente, estos aspectos van a tener un papel privilegiado, ¿no? Y después tenemos también lo que llamamos el partenariado para los sistemas alimentarios, que lo vamos a potenciar con estas herramientas de investigación, y el partenariado europeo para la innovación, que es muy importante. Con fondos de desarrollo rural continuaremos empujando, facilitar que estos cambios lleguen a los agricultores. Aquí también me gustaría insistir
en que cuando a nivel de modelos productivos, estamos hablando mucho de la agricultura ecológica. Por cierto, yo siempre en español decimos ecológica, ¿no? No es decimos ecológica, no orgánica. Estamos hablando de la agricultura ecológica y hay un objetivo, claro, una aspiración, pero me gustaría insistir que si os leéis la estrategia y un poco y también con nuestras distintas actividades, yo me gustaría, y esto me gustaría decirlo, hay otros modelos que también son sostenibles, ¿no? Y sería un error, y es un error, ¿no? Identificar y pensar que solo la agricultura ecológica es sostenible, ¿no? Muchos otros modelos en el mundo de la agricultura convencional, empezando por la agricultura integrada, por el control integrado de plagas, y muchas prácticas, cada vez más, muy concretas, que existen, ¿no? En distintos, en todo el tema también, pues, y en la lucha contra el cambio climático, como sabéis, en todo el tema de... Pues tenemos, y ahí me gustaría incidir en que también con el apoyo, con los nuevos fondos de la PAC y también con el partenariado de la innovación, vamos también a empujar todas estas prácticas. Los fondos de la PAC, que por cierto, en la modificación que hemos presentado la semana pasada, pues se amplían, hay estos 15.000 millones de euros adicionales, y precisamente pensamos que tienen que jugar un papel importante. Sobre todo el desarrollo rural va a jugar un papel importante para facilitar este cambio, y habrá otra herramienta fundamental que son los ecosquemas, ¿no? Los ecosquemas que estaban ya en nuestra propuesta y van a tener un gran protagonismo en este tema. Aquí también hay dos elementos importantes y voy a ir acabando, me imagino que ya se me acaba el tiempo. Para poder utilizar todos estos cambios tecnológicos que estoy hablando, hay un tema fundamental, que es la banda ancha, ¿no? Y si no tenemos el acceso a Internet en las zonas rurales, pues ya os puedo yo hablar de agricultura de precisión, no de adopción de según qué tecnologías, ¿no? Y eso ha pasado un poco, la gente no se ha dado cuenta, pero también hay un objetivo en esta estrategia. En esta estrategia hay un objetivo, hay un target de tener en el 2025 el 100% de las superficies rurales cubiertas con banda ancha. Este objetivo no está tan destacado porque no es nuevo, existía ya, pero la estrategia de la granja a la mesa insiste en este objetivo y la Comisión obviamente va a insistir para que la nueva PAC permita en los próximos años conseguir este objetivo, porque sin este acceso a Internet, obviamente muchas de las tecnologías que proponemos no se pueden utilizar. Y ya para acabar, voy a acabar con la gran pregunta que siempre hay. Bueno, ¿y la PAC qué? ¿Qué pasa con la PAC, ¿no? Me imagino que interesa. De ahí que hemos hecho la comisión, hemos hecho un estudio que se llama un documento que va complementario a la estrategia de la granja a la mesa, donde la comisión lo que hemos hecho es para responder a una petición del Parlamento Europeo, hemos examinado, hemos analizado todo lo que implica el Green Deal, no solo esta estrategia, sino todo el Green Deal en general, a la luz de la nueva propuesta, ¿no? Y en este papel, que os animo a leer, para los que estáis más metidos en la dinámica más técnica o administrativa de la PAC, en este documento llegamos a la conclusión de que la PAC puede satisfacer y puede ser útil tal y como la hemos propuesto, nos puede permitir alcanzar estas ambiciones. Esto es importante porque, bueno, hay quien piensa que no, que la PAC tenía que ser modificada, que la PAC no era ambiciosa a nivel ambiental. Nosotros decimos, no, la PAC que hemos propuesto hace 2 años ya se anticipó a muchos de estos temas. Si miráis los indicadores que pusimos hace 2 años, ya estaban ahí, los antibióticos y los pesticidas, y en la sustancia todo estaba ahí. Lo que no habíamos puesto eran unas aspiraciones concretas cuantificadas. ¿Qué pasa ahí? Sí que, en cambio, decimos 3 cosas, que yo creo que son 3 mensajes importantes. Uno es que la PAC puede contribuir al Green Deal siempre y cuando se respete lo que se ha propuesto, ¿no? Hay una condicionalidad reforzada, hay un principio de no regresión a nivel ambiental, hay un mínimo del 30% para temas ambientales en desarrollo rural. Bueno, pues esto se tiene que mantener, ¿no? Se tiene que mantener. Si esto no se cumple, obviamente no vamos a poder cumplir con lo que implica el Green Deal. Pero después hay 2 cosas más. Otra es algunos pequeños ajustes que a lo mejor en nuestra propuesta de hace 2 años, pues bueno, pues a lo mejor hay que afinar, ¿no? Y ahí lo que decimos es que, bueno, no hemos sacado una nueva propuesta, porque además quien va a tomar la decisión no somos nosotros, no es la Comisión, es el Parlamento, que representa al pueblo europeo, es el Parlamento Europeo, y esto, claro, me imagino que nos va a contar.
del Parlamento Europeo, junto con los ministros, quien tiene que tomar la última decisión. Entonces, nosotros lo que sí que decimos en este papel es que hay 2 puntos en los cuales, en las negociaciones que habrá, en discusiones entre el Parlamento y los ministros, la Comisión vamos a optar por 2 elementos donde cambiamos lo que era nuestra propuesta original. Una es los ecoesquemas, donde, como sabéis, en un principio la Comisión no puso un mínimo de gasto. La Comisión, en nuestra propuesta de hace 2 años, no decíamos cuánto dinero hay que gastar para los ecoesquemas, ¿no? Y en cambio el Parlamento, en el voto que hubo en Comagri hace un año, pues ya el Parlamento defendió un mínimo de un 20%, ¿no? Pues nosotros como Comisión apoyamos que haya un mínimo. No entramos aún en el detalle de la cifra, pero entendemos que tiene que haber un mínimo, y si hay un mínimo también tendremos que dar por nuestra parte una mayor claridad en lo que puede contar, ¿no? En qué tipo de medidas, qué tipo de van a entrar. Y también hay unos pequeños ajustes en la normativa de bienestar animal y antibióticos para que queden mejor reflejados en los planes estratégicos. Y para acabar, y con esto ya acabo, la Comisión aquí también toma nota de una cierta demanda para implicarse más en los planes estratégicos, ¿no? Nosotros vemos que hay muchas dudas al respecto en el mundo exterior sobre la medida en que los planes estratégicos pueden conducir a distintas líneas. Hay dudas sobre el papel de la Comisión en la aprobación de estos planes, y para responder a estas dudas, lo que la Comisión se compromete, tanto en la estrategia Farm to Fork como en el documento complementario, es implicarse más en la preparación de los planes estratégicos. De ahí que habrá un diálogo estructurado con los estados para guiar, para ayudar a los estados, ¿no? Y facilitarles la preparación de estos planes y poder así facilitar que se consigan estos objetivos. Y también habrá lo que llamamos unas recomendaciones por nuestra parte para guiar a los estados en esta dirección. Y al mismo tiempo también una mayor transparencia que pensamos que va a ser necesaria. Estos son pequeños ajustes que responden a nuestro papel como comisión en este proceso que ahora. Yo lo dejo aquí, me imagino que habrá muchas preguntas, muchas cuestiones. Con esto he intentado daros las pinceladas generales del proyecto que ahora está en marcha. Bueno, muchas gracias, Ricard. La verdad que bueno, ha sido una exposición breve, pero creo que has dejado en el debate pues, muchas preguntas que imagino que nuestros participantes de la webinar ya están pensando y ya están muchos preguntando. Por lo tanto, bueno, mientras se va la gente pensando sus preguntas, vamos a dar paso a Clara. Cuando quieras, Clara. Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos y primero quería dar las gracias a UPA por invitarme a estar en este seminario compartido y poder llegar a mucha gente. A muchos agricultores que aglutina UPA y gente de su entorno. Yo creo que es una buena oportunidad. No es presencial, pero yo creo que esto, bueno, es un buen sistema que nos ha impuesto la pandemia y además ahorra costes. O sea, y además emite menos gases de efecto invernadero al no tener que transportarnos y tener que así a ver si le ahorramos algo a la agricultura. Quería comentar lo que ha dicho Ricard, estaba haciendo la intervención buena y explicando ya muchas de las cuestiones. Yo quería decir algunas cuestiones añadidas. La estrategia se ha centrado en la explicación de lo concerniente fundamentalmente al sector primario, que es aquello que más ha preocupado a las declaraciones precisamente de las organizaciones agrarias, es decir, a esa decisión de por qué poner un porcentaje del 50% de reducción de pesticidas en 2030, el por qué la reducción de fertilizantes también importante, el incremento de la producción de la agricultura ecológica de forma importante, es decir, a los aspectos que han sido, bueno, contestados y muy controvertidos. Él ha aclarado y voy a insistir en ello porque veo que a veces se hacen declaraciones y a lo mejor no conociendo los procedimientos. Esto es una comunicación, por lo tanto un estudio de prospectiva y unos objetivos políticos que no requieren de estudio de impacto ambiental. Yo veo que hay gente que insiste criticando la comunicación en cuanto a que no tiene estudio de impacto ambiental. Mire usted, cuando yo me presento a unas elecciones con un programa político y voy a formar un gobierno con un programa político, es un programa de mis objetivos. Y es lo que yo marco. Por tanto, no lleva aparejada ni un presupuesto,
ni lleva un estudio de impacto ambiental. Eso vendrá después. Esos son los objetivos de la comisión, que hemos visto que han ido cambiando y evolucionando. Aunque ya la anterior comisión nos iba indicando un camino parecido, como bien ha dicho Ricard, ahora se ha intensificado con la estrategia de la Granja a la Mesa y con la de la biodiversidad, de forma muy importante. Ambas estrategias marcan unos objetivos políticos de la actual comisión, con algunos problemas, en mi opinión, y es, aunque ha dicho Ricard, yo creo que puede servirnos, la PAC llevamos 2 años en discusión, la reforma. Bien es verdad que del Parlamento la paralizamos porque no teníamos marco presupuestario y no nos parecía razonable que sin marco presupuestario y a ver, las cuestiones que teníamos que abordar y con la situación del Brexit, tomar una decisión cerrada hace algún tiempo. Por lo tanto, la PAC está ya en su proceso final, no está siendo nada fácil, con grandes controversias, pero que probablemente garantizará, bueno, los elementos sustanciales para cumplir lo que piden las estrategias. Entonces, en esta estrategia, y fundamentalmente en la que hoy tenemos a debate, hay otros muchos elementos que, aunque no van directamente ligados al sector primario, sí tienen mucha incidencia en él. Y trata aspectos de la seguridad, de la calidad alimentaria, aspectos de las normas de comercialización y aspectos como la implantación de los perfiles nutricionales. También, a ellos siempre a mí, es decir, yo quiero decir que estoy encantada de que entre ese debate, pero me preocupa también porque los Estados miembros que hasta ahora han entrado etiquetando con perfiles nutricionales se ha hecho de una manera equivocada, es decir, en mi opinión. Por lo tanto, en que se entre a nivel europeo creo que será mejor. Otra cosa es la decisión que finalmente se adopte vía legislativa. Entonces, eso es muy importante. Lo digo porque vemos como el sistema del semáforo para determinar producciones agrícolas mediterráneas era un despropósito, ¿no? Bueno, esto ya se ha avanzado y el tema de los perfiles nutricionales es bueno que se encauce a nivel europeo. Pero lo que a mí no me parece provocador en la estrategia, el que se haga ese ataque. Una cosa es que se diga que hay que fomentar una dieta saludable y el que se ataque furibundamente al consumo de carne roja. Y voy a recordarle a todos los que nos están viendo y escuchando: carne roja, vacuno, porcino, ovino y caprino, que yo considero, especialmente a los ganaderos de ovino y caprino, que había que ponerle medallas porque siguen subsistiendo y por lo que hacen por el medio ambiente. Pero esa forma de trasladarlo, que en el fondo estoy de acuerdo, pero no es la forma de trasladarlo, en que hay que evitar el consumo excesivo de carne roja. Siempre hemos dicho, y en España, es decir, el favorecimiento de una dieta mediterránea, mayor equilibrio entre frutas y verduras, entre legumbres y carne y el uso de grasa, y no esa, yo diría que provocadora, traslado del ataque a la carne, porque así se sienten los ganaderos. Es decir, por lo tanto, una cosa es que hay que tener un consumo equilibrado de todo, es decir, de la fruta, de la verdura, de la legumbre, es decir, de todos los elementos que hacen una dieta equilibrada, y tenemos que redundar en ello para evitar problemas que hay en la sociedad y en la salud de las personas. Sin duda, yo estoy de acuerdo en el fondo, para nada en el planteamiento que se hace desde la estrategia, porque hay elementos que hay que combatir, que es en los etiquetados ver claramente cuál es el consumo o el uso que se hace en los productos que compramos habitualmente de la sal, las grasas o los azúcares. Todos estos elementos son importantes que los debatamos. A mí lo que me parece más sustantivo y más interesante en este debate es que por primera vez no solo hablamos de agricultura, sino hablamos de alimentación. Y creo que eso es un elemento muy interesante en todo el debate. Es decir, por un lado está la parte de producción agrícola
cómo debe ser para ser más sostenible y sobre todo porque estas estrategias nos tienen que ayudar a cumplir los compromisos que como Unión Europea nos hemos hecho todos, y es cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y nuestros compromisos en la lucha contra el cambio climático. Para ello necesitamos que todos los sectores, en este caso el agrícola y el alimentario, también contribuyan a esa menor emisión de gases de efecto invernadero. Aunque yo tengo que decir que me hubiese gustado un mayor reconocimiento, aunque se menciona también a que en este caso el sector agrícola es el que más reducción de gases de efecto invernadero ha hecho en las últimas décadas. Y por lo tanto hay que reconocer públicamente que los agricultores y los ganaderos han hecho cambios importantes en las últimas décadas que están haciendo que vayamos contribuyendo a esa sostenibilidad. ¿Que hay que seguir avanzando y probablemente de forma más enérgica? Seguramente, pero hay que reconocer lo que se lleva a cabo, porque lo que no puede ser es que la imagen que se traslade socialmente es que molesta más una vaca y es más preocupante una vaca más, una vaca menos, que haya más aviones, que haya más vehículos que circulen por las ciudades. Suena a risa, pero es la realidad. Es decir, ahora el problema no es la vaca, el problema es el conjunto de cuál es la sostenibilidad adecuada para todos los sectores económicos. Y yo reivindico que el agrícola ha hecho grandes esfuerzos y que además contribuye a esa sostenibilidad de forma importante, como son esas ganaderías de pequeños rumiantes como el ovino y caprino, para que haya y bastantes dificultades para que ahora tengamos estas circunstancias. Por lo tanto, y luego otra cuestión que me preocupa y es la siguiente. Hablamos todos, y eso es un hecho importante de hace ya tiempo, de que hay que favorecer canales cortos de comercialización, que hay que consumir productos de temporada, que hay que favorecer el consumo local. Ahí estamos todos absolutamente de acuerdo. Pero me preocupa la siguiente frase. Lo digo porque Andalucía y España somos periféricos en Europa. Y dice lo siguiente, la estrategia. Hay que aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios locales y regionales con el fin de crear cadenas de suministro más cortas. La Comisión apoyará reducir la dependencia del transporte de larga distancia. O sea, hay que reducir el transporte de larga distancia. O sea, ¿cómo vamos a llevar desde Motril, Granada o desde El Ejido a Alemania los productos que habitualmente se consumen en 6 u 8 meses de forma importante en el resto de Europa? Eso ahí me preocupa. Porque al final, es decir, nadie elige dónde está o dónde produce, pero es verdad que hay una realidad productiva en el sur de España que tiene que ir a Centro Europa, o sea que no todos vivimos en Holanda ni en Bruselas, sino que el transporte está... Y entonces ahí sí que creo que esto se puede convertir en un elemento comercialmente en contra de determinadas zonas de producción de la Unión Europea. Pero yo quiero sobre todo transmitir con la estrategia que esto es una gran oportunidad que tenemos. Una gran oportunidad que tenemos. La PAC ha ido cambiando, no sé si los más mayores que nos estén viendo se acordarán del documento de la Agenda 2000, en el que se hizo un documento también de cambio importante y para adaptación a la Organización Mundial del Comercio sobre el sistema de ayuda de la PAC. También nos dio mucho vértigo y, bueno, se consolidó otro sistema que ha ido aguantando pues 20 años. Y por lo tanto, bueno, ahí está, hacia un modelo de PAC diferente. Y ahora tenemos que contemplar también un cambio importante y relevante hacia esa sostenibilidad que debe ofrecer la agricultura y la ganadería, contemplando la posibilidad de la alimentación. Y por lo tanto, bueno, a mí no me preocupa la reducción de pesticidas,
siempre y cuando haya alternativas. Porque si no hay alternativa, es muy complicado producir. Aquí vemos cómo tenemos un buen número de plagas, tenemos una normativa de sanidad animal y de sanidad vegetal europea que cumplir. Tenemos incluso una cosa que se llama el reconocimiento mutuo, que no se cumple, para admitir el uso de pesticidas o herbicidas, y no se cumple. Y a mí, ya digo, no me preocupa, yo no creo que el agricultor tenga una vocación de echar pesticidas y herbicidas o fertilizantes como lo que más le gusta en este mundo, simplemente que los modos y usos productivos han ido por ahí, y las plagas, que en unos sitios hay mayores que en otras porque la climatología influye, es necesario utilizar productos. Y por lo tanto, bien a la reducción de pesticidas químicos, evidentemente que la sociedad, bueno, pues cada vez más sensible a estos temas, pero tiene que haber alternativas. Lo que no se puede dejar a los agricultores es, sin el uso de pesticidas, con las autorizaciones, como bien ha dicho Ricard, esto tiene que cambiar muchas cosas, también las autorizaciones que dan los servicios o el trabajo que hace la Ecosan en España, por ejemplo. Es decir, esto tiene que cambiar mucho las cosas para que no sea elimino un pesticida y abro un grave problema para los agricultores en una determinada zona. Por lo tanto, yo no creo que haya mayor problema siempre y cuando los procesos de autorización de nuevos productos alternativos a los pesticidas químicos actuales sean una realidad. Y si eso es así, los agricultores no van a tener el menor problema. Luego, en el tema de por qué fomentar la agricultura biológica, a mí no me parece mal, creo que hay otros modelos también muy interesantes, como la producción integrada, también ha dicho Ricard, la lucha biológica, el control biológico de plagas. Creo que hay muchas cosas que ya se están haciendo y lo que hay es que reconocerlas, que tienen un valor, y también promocionarlas. Y lo que no me parece bien es que se intenta hablar de favorecer, de promocionar la agricultura biológica y transmitiendo como si la agricultura convencional estuviese mal. No, la agricultura convencional que se pone con productos a la venta tiene absolutamente todas las garantías de sanidad y de seguridad alimentaria, y por lo tanto no se puede trasladar como que para consumir sano y saludable y con seguridad alimentaria únicamente es el producto ecológico. Por lo tanto, bien, acá hay una promoción. Yo tengo que decir que, por ejemplo, a regiones como mi tierra, Andalucía, ya estamos en el 18%, Ricard. Nos hacen falta 7 puntos. O sea que nosotros estamos en el top 10. Pero España está cercana al 11%, entre el 10 y el 11%. Y unas regiones con el 6%. O sea, ahí habrá que hacer un esfuerzo para llegar a la agricultura. Pero lo más interesante, aparte de que es una opción sana y saludable y sostenible, lo más interesante es que actualmente los consumidores europeos están consumiendo productos en un 40% de importaciones de terceros países. O sea que si somos capaces de incrementar la producción ecológica en Europa, podemos llegar a atender el total de necesidades de los consumidores, de los ciudadanos europeos, porque ahora mismo producimos el 60% de lo que demanda la sociedad europea. O sea, un 40% necesariamente tenemos que importar. O sea, hay un nicho de mercado interesante para aquellos productores que quieran hacer un cambio a productores bio, a productores ecológicos. Comercialmente puede ser interesante, siempre y cuando no se estigmatice a los demás y se contemplen otras posibilidades como se están contemplando. En el tema de la ganadería me gustaría que se hubiese contemplado lo que aporta de bienes la ganadería extensiva. Creo, a mí me hubiese gustado que lo digo porque yo que soy de zonas de dehesa, es decir,
es muy importante lo que significa esa ganadería en extensivo, que apenas puede subsistir comercialmente con muchas dificultades y que habrá que apostar más en la nueva PAC, y yo espero que con esos ecoesquemas demos la solvencia que necesitan todos esos ganaderos en extensivo que tanto esfuerzo están haciendo, los pequeños rumiantes, pero también otros sectores, para poder solucionar de esto de cara a futuro. Y yo voy terminando diciendo lo siguiente. Yo creo que esto es una gran oportunidad. ¿Tiene elementos que no me gustan? Y no? Sí, bueno, todas las cosas. Es decir, ahora esto es una propuesta muy interesante de hacer una visión sobre una política alimentaria y no únicamente una política agrícola, y de ver potencialidades. ¿Qué vamos a hacer ahora en el Parlamento? Vamos a dar una opinión sobre esta propuesta que nos hace la Comisión. Probablemente todavía no se ha determinado ni siquiera qué comisión va a ser la que de fondo lleve esto, si Agricultura. Nosotros estamos peleando para que, aunque no se vio al comisario de Agricultura en la rueda de prensa de presentación, la Comisión de Agricultura del Parlamento tenga más peso que el comisario de Agricultura en el Colegio de Comisarios. Eso estamos esperando al menos. Para que, bueno, porque tengo que decir que esta estrategia abarca más áreas, por eso está la DG Agri, que con Ricard, está la DG Santela de Sanidad, Salud, que es la comisaria que lleva el peso de la estrategia y que coordina la acción, y luego está Medio Ambiente, también está Pesca, es decir, hay distintas áreas y una distinta mirada de forma horizontal. Pero eso no tiene por qué preocuparnos, simplemente a veces hacer la mirada horizontal hacia esa política alimentaria puede ser conveniente y muy útil. Hay una parte también muy positiva que no quiero olvidar, y es que se dice por primera vez en un documento de la propia Comisión que los acuerdos con terceros países tiene que llevar un elemento de sostenibilidad como el que tenemos en la Unión Europea. Es decir, el paquete y el programa de sostenibilidad debe ser importante. ¿Eso qué quiere decir? Que esa queja que nuestros agricultores, con toda la razón del mundo, dicen, ¿cómo es posible que a mí me obliguen a estos estándares de calidad, estos costes tan altos, y sin embargo se haga un acuerdo con Marruecos, Argelia, Mercosur, no sé quién, y no se le exija? Bueno, por primera vez en un documento de estrategia se establece que eso es un elemento sustantivo y por lo tanto es una gran oportunidad, porque nosotros, yo creo que como agricultores el temor no es a competir con otros, sino a tener las mismas normas, y en esas mismas normas competimos en un mercado global, pero si las normas no son las mismas hay una desigualdad y por lo tanto eso es lo que siempre se ha criticado, estar contra eso. Yo animo a que hay un espacio para la opinión ahora, a que se tome por parte de los agricultores y de las organizaciones agrarias, y por eso agradezco mucho a UPA la oportunidad de estos seminarios para llegar hasta el agricultor, que es lo importante, a que es un momento para opinar, para diseñar el futuro, que todos somos ciudadanos y todos queremos vivir mejor. Todos queremos luchar contra el cambio climático. Todos queremos que haya menos contaminación. Todos queremos un ambiente más sostenible, todos. No hay nadie que quiera la contaminación en el Mar Menor. Nadie. Y por lo tanto, es una gran oportunidad a que veamos qué se puede aportar la agricultura para conseguir esos objetivos. Es verdad que luego, cuando venga la legislación, ya exigiremos los impactos medioambientales, es decir, cuáles son los impactos que pueden causar una medida y en el tiempo. ¿Y cuál es el presupuesto? Hombre, yo me alegro de los 15.000 millones más, Ricard, para FEADER, pero que no me recorten los pagos directos, ¿eh? Es que en eso no estoy tan contenta. En los 15.000 millones del FEADER para el segundo pilar estoy contenta, dentro del plan de recuperación,
Lo que no tengo tan claro es cómo lo vamos a encajar con los planes estratégicos, que son a 7 años, el plan de recuperación a 4 años, el plan lo hace el Estado, en fin. Bueno, eso ya se encajará. Estoy contenta con ese dinero, pero no estoy nada contenta con que se recorte el primer pilar. Y por lo tanto sí hay un recorte del primer pilar de la PAC que debemos aprovechar y desde luego en el Parlamento no vamos a renunciar a que haya ese primer recorte. De acuerdo que la propuesta de la Comisión mejora la propuesta de 2018, pero no la sitúa en el marco actual y en el presupuesto que estamos ahora mismo terminando. Ese es nuestro objetivo como grupo político y desde luego vamos a situar esta estrategia a la vanguardia de lo que todos como ciudadanos queremos. Y los agricultores, si se les explican las cosas, si se les dan alternativas y se les da apoyo, van a hacer lo que tengan que hacer, que es lo que siempre han hecho. Luchemos por tener agricultura en las zonas rurales. Si no hay agricultura, no hay zonas rurales. Tendremos que proteger de otra manera el medio ambiente, a lo mejor con jardineros y salen más caros. Y desde luego se nos seguirá despoblando estas zonas rurales. Yo creo que es una gran oportunidad, aprovechémosla y felicito a UPA por organizar esto y trasladar a todos la importancia de este debate, de que llegue a todos y cada uno de los agricultores y ganaderos de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por tu intervención. Y bueno, vamos a agilizar porque bueno, tenemos de las 7 de la... Hemos comido el tiempo. Pero bueno, la verdad que ha estado muy bien, Clara. Mira, yo voy a comenzar mi intervención un poco me voy a quedar con una frase que tú has dicho, y es que esta estrategia tiene que ser una oportunidad para la agricultura y la ganadería. Pero bueno, queremos que sea una oportunidad y que no sea una amenaza, porque realmente la sensación que nos está dando a los agricultores es que no se termina de valorar el trabajo que hemos hecho en décadas, como muy bien tú antes has dicho, y que en ningún otro lugar del mundo se está produciendo con las garantías y la seguridad en la que se está produciendo en la Unión Europea y sobre todo de forma más sostenible. Por lo tanto, esperemos que sea una oportunidad y que no sea una amenaza. También quería poner encima de la mesa que quizás no haya sido el momento ideal para hacer una presentación, una propuesta de un tema tan importante como es esta estrategia, ¿no? Estamos inmersos aún en la gestión pandémica producida por el COVID y, bueno, realmente parece ser que se nos ha dado una patada al sector con un planteamiento de una estrategia que se pone en entredicho la forma de producir que tenemos los agricultores europeos y que, bueno, nosotros los agricultores hemos demostrado una responsabilidad impoluta de cual pues hemos pasado de estar con nuestros tractores en la calle manifestándonos y reivindicando precios justos y mayores costes, o sea, y mayores precios a nuestras producciones, a pasar con nuestros tractores a colaborar con los ayuntamientos y las autónomas para desinfectar nuestras poblaciones. Por lo tanto, creo que la agricultura y la ganadería europea han demostrado ser un bien público esencial y así debe ser considerado. Pero bueno, los tiempos y los plazos son los que son y la comunicación de la Granja a la Mesa pues ya se ha presentado y tendrá que llegar su camino y esperemos que se cambie considerablemente, sobre todo todos aquellos aspectos que perjudican seriamente el modelo de agricultura familiar y productivo de la Unión Europea. Bueno, los objetivos que propone la estrategia de la Granja a la Mesa los han nombrado muy bien. Son objetivos que van dirigidos esencialmente a los agricultores y ganaderos, para los consumidores, para la industria y la distribución y también para las administraciones. Pero la sensación que nos da desde UPA cuando lo leemos es que quizás los mayores perjudicados de todos estos objetivos vamos a ser los agricultores y los ganaderos, precisamente por todas estas reducciones que habéis nombrado, del 50% en aplicación fitosanitaria, el 20% en fertilizantes, en antibióticos y sobre todo un tema que nos preocupa muchísimo y que a ti, Clara, también te ha preocupado, es el tema de incentivar a la sociedad a disminuir el consumo de carne roja, con lo que eso podría significar. Bueno, también quiero dar alguna serie de datos para que la gente también, la gente que nos está escuchando lo entienda. Tú lo has nombrado. Los agricultores y los ganaderos llevamos décadas trabajando en pro de la sostenibilidad a la hora de producir alimentos. Hemos sido uno de los sectores que más hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero
derivados de la producción agropecuaria. Creo que es un 24% aproximadamente desde el año 1990. También hemos reducido más de un 30% del consumo de agua y un 12,5% del consumo de energía. Y también usamos un 52% menos de tierra y la pérdida de suelo por erosión ha disminuido en torno a un 52%. Todo esto, teniendo menos presupuesto, PAC tras PAC. Por lo tanto, el esfuerzo que hemos hecho los agricultores o los ganaderos, yo creo que no es reconocido en estos momentos con este tipo de estrategias que, aunque sea una propuesta, una comunicación, creo que no van dirigida al modelo de agricultura familiar que creo que en estos momentos tenemos que primar. Decir también que, bueno, nos hacemos las preguntas, ¿cómo vamos a dar de comer a toda la población mundial? Que como nos están diciendo anualmente los datos de la FAO, que se estima que aproximadamente en el año 2050 la producción puede crecer y estar en torno a los 9.000 millones de personas y necesitaremos incrementar la producción en torno a un 70%. ¿Vamos a ser capaces de incrementar la producción un 70% utilizando menos productos fitosanitarios para atacar a nuestras plagas? Porque queramos o no queramos, las plagas y las enfermedades están ahí, o sea, no desaparecen. Por lo tanto, tenemos que atacar a las plagas y la única manera de atacarlas, efectivamente, en estos momentos es a través de los productos fitosanitarios. Hablamos también de una reducción de fertilizantes. También con eso vamos a incrementar la producción en nuestras explotaciones. Yo creo que no. Por lo tanto, si queremos conseguir ese gran reto que es alimentar a la población, en ningún caso tendremos que obligar a los agricultores y a los ganaderos a disminuir o a eliminar las herramientas que tenemos para trabajar. Quizás sí que tenga que ser voluntario. El agricultor, el ganadero que quiera prescindir de estas herramientas, que lo haga. Por supuesto que sí, nosotros desde UPA también lo vamos a apoyar, pero tenemos que salvaguardar a aquellos agricultores y ganaderos que utilizan este tipo de productos que están, por supuesto, avalados por estamentos europeos, como es la EFSA, que en ningún caso está diciendo que estamos envenenando a la gente, sino todo lo contrario. También está claro que la estrategia propone cifras y objetivos perfectamente definidos. Yo creo que a todos no se nos escapa que la estrategia quiere reducir fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos. Y la primera cuestión que quiero plantear es, ¿dónde están en primer lugar los estudios que justifican esta propuesta? Y en segundo lugar, ¿dónde están las evaluaciones de impacto, ya no medioambiental, sino de las consecuencias de tipo socioeconómico que tales limitaciones podríamos tener? ¿Cómo le explico yo a un agricultor de Murcia, de Almería, que están produciendo en sus invernaderos hortalizas para toda Europa y medio mundo, que en estos momentos van a tener que reducir su principal herramienta para poder sacar esas producciones? O un productor lácteo de Galicia o de Asturias, o un productor de cereales de Aragón o de Castilla y León, o un productor de vino de Castilla-La Mancha. Es muy complicado el poder sacar esa rentabilidad a nuestras explotaciones reduciendo esto. Y luego, por supuesto, sin tener alternativas. ¿Dónde están las alternativas a estas reducciones? Eso es importante, tú lo has dicho, Clara, y eso para nosotros es muy importante. No podemos hacer un planteamiento de reducir si no tenemos una alternativa para sustituir a esos productos fitosanitarios o esos agroquímicos. Y bueno, la agricultura, como habéis dicho, es muy diversa, pero alcanzar los resultados de reducción de fitosanitarios y fertilizantes necesariamente, y creo yo, va a llevar aparejado una reducción de la producción de alimentos a nivel europeo. Mirad, yo soy productor de cereal en secano, de Aragón, que por cierto hemos tenido, después de 4 años de sequía consecutiva, un año de una pluviometría perfecta, que hemos tenido muchísimos problemas de hongos y que hemos tenido que duplicar la aplicación de producto fitosanitario para salvar la cosecha, que desgraciadamente se nos la ha llevado una pedregada la semana pasada. Pero bueno, lo que está claro es que si a mí me limitan el uso, en primer lugar, de fertilizantes para aplicar a mis producciones y de fitosanitarios para atacar a esas enfermedades, la media de mis producciones en este año se hubiera reducido un 40%, seguro. ¿Alguien ha preguntado a los consumidores europeos si estarían dispuestos a pagar entre un 30 y un 40% más los alimentos que compran? Por ejemplo, una barra de pan. ¿Alguien se lo ha preguntado? Porque lo que está claro que yo
Si me quitan las herramientas que yo puedo utilizar, dejo de producir cereales. Y si los produzco, me van a resultar muchísimo más caros. Ahí dejo esa pregunta. Por otro lado, en este último año y medio también hemos asistido a dos circunstancias de muy distinto signo, muy importante para el sector agrícola, en la que las autoridades han dado o han tenido una misma respuesta. Primero, la cumbre del clima COP25 y la pandemia del COVID recientemente. Y en ambos casos, siempre se ha trasladado a la sociedad que hay que escuchar a la ciencia. Ha sido la clave, la ciencia. Y que solo con la ciencia y el conocimiento podremos hacer frente a ambos retos, tanto al cambio climático como al post-COVID. Por lo tanto, nos enfrentamos ahora, sin embargo, a una estrategia que va a cambiar la realidad de millones de explotaciones agrarias en la Unión Europea y no hay ni una sola referencia a la ciencia y al conocimiento. Por lo tanto, en lugar de avanzar hacia ese camino que iniciaron las autoridades con respecto a estos dos aspectos que antes he nombrado, se proponen única y exclusivamente una comunicación bajo planteamientos estrictamente políticos y sin base científica. Reducciones inasumibles en el uso y insumo de la agricultura y de la ganadería. Por lo tanto, creo que deberíamos trabajar en diseñar estrategias de uso más sostenibles de esos insumos, los cuales se puede proponer reducciones que pueden llevar a situaciones inaceptables. Porque nosotros desde UPA siempre hemos apostado por la sostenibilidad, por supuesto que hemos apostado por la sostenibilidad, pero en su más amplia concepción, ¿vale? Económica, social y ambiental. Buscamos el equilibrio y esta comunicación vemos que no tiene ese equilibrio. La propia comunicación también reconoce que está claro que no podemos cambiar a menos que el resto del mundo nos acompañe. Bueno, nosotros creemos en todos estos análisis y previsiones que se hacen desde la Comisión. ¿Se entiende que el resto del mundo va a copiar miméticamente las decisiones de Europa? ¿O acaso el nivel actual de seguridad en la producción de alimentos que hay en la Unión Europea replica en el resto del mundo? Yo creo que no. Estamos cerrando acuerdos bilaterales con terceros países que ni muchísimo menos cumplen con los requisitos de producción que estamos cumpliendo los agricultores y ganaderos europeos. No existe la palabra reciprocidad. Por lo tanto, a ver si nosotros aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo, vamos a seguir metiendo alimentos que no cumplen ni muchísimo menos con esos criterios que nos van a exigir a nosotros para producir, y eso va a acabar con la competitividad de los productores europeos porque será imposible competir contra estos terceros países. Y luego, bueno, entendemos que la propuesta de reducción de insumos es una estrategia que se basa en dos razones. Y creo que son dos razones que desde la Unión Europea, pues bueno, pues quieren ir ahí, quieren ir hacia el consumidor y a cuidar el medio ambiente. Creo que se basa ahí. Por lo tanto, hay dos razones fundamentalmente. Cuidar al consumidor y cuidar al medio ambiente. Pues bueno, respecto a la primera, a cuidar al consumidor, yo creo que no hay duda de que los agricultores y de los ganaderos estamos produciendo de forma muy segura, muy controlada. De hecho, creo que es el sistema de producción más seguro del mundo y que asume la EFSA como tremendamente garantista. De tal forma que las materias activas que autorice y los productos fitosanitarios que estamos utilizando en estos momentos son tremendamente seguros. Y luego, bueno, tampoco se nos puede dar una de cal y otra de arena, porque la EFSA, en el último informe que hace de presencia de fitosanitarios en la comida, que creo que es de marzo del 2020, se nos dice que las muestras procedentes de varios de los países están por debajo del límite, o sea, que estamos produciendo bien y que utilizamos los productos fitosanitarios. Y resulta que ahora pues metemos o planteamos una propuesta o una comunicación que nos dice, oiga, ustedes van a tener que reducir productos fitosanitarios porque estamos jugando con la seguridad de los consumidores. Pues yo creo que no. Y por otro lado, respecto al medio ambiente y a la biodiversidad, pues bueno, la opinión de UPA es que aunque se deje de utilizar productos fitosanitarios en un campo de cereales como pueden ser los míos, por ejemplo, habrá infinitamente menos biodiversidad que si trabajamos en otra serie de líneas como puede ser la rotación de cultivos o medidas concretas como los márgenes multifuncionales que encima en los planes estratégicos a nivel nacional se están poniendo encima de la mesa como posibles ecoesquemas para que los agricultores voluntariamente se acojan. Entonces, yo, una explotación de 100 hectáreas de cereales,
que yo, pues, hay años que no utilizo ni fitosanitarios ni abonos. Primero, porque contra menos gastas, más rentabilidad te va a quedar en tu explotación, sobre todo con los años que hemos tenido de sequía. Y bueno, y tengo demostrado que aunque he reducido la aplicación de productos fitosanitarios y de fertilizantes, la biodiversidad no tiene nada que compararse cuando he hecho una buena práctica agraria, como es una rotación de cultivo o como es la plantación de márgenes multifuncionales para dar cobijo y alimento a insectos y aves. Y eso también quiero hablar que la agricultura de conservación tiene mucho que decir, ¿vale? La siembra directa. Donde hacemos siembra directa, donde hacemos agricultura de conservación, la biodiversidad existe muchísimo más que en cualquier otra zona que se haya reducido la aplicación de fitosanitarios. Por lo tanto, la estrategia defiende bien que el nuevo modelo de negocio ecológico es la captura de carbono por agricultores. Perfecto. ¿Cuál es el sistema más eficaz para capturar carbono en nuestras explotaciones en estos momentos? La agricultura de conservación que acabo de decir antes. Pregunto, ¿cómo vamos a hacer agricultura de conservación utilizando un 50% menos de productos fitosanitarios y eventualmente sin glifosato? Producto fitosanitario esencial para la agricultura de conservación. Otra de las preocupaciones planteadas de la estrategia por parte de la Comisión también es reducir el desperdicio alimentario. Un debate que estamos trabajando concienzudamente en todos los entes de la Unión Europea. Hay que reducir el desperdicio alimentario. Bueno, ¿alguien se ha preguntado o se ha parado a pensar que el desperdicio alimentario puede incrementarse notablemente sin los tratamientos post cosecha? Es otra pregunta que dejo ahí. Y por otro lado, para enfrentar los objetivos compartidos de reducir el uso de productos fitosanitarios, de antibióticos o de fertilizantes, por no hablar de luchar y adaptarnos al cambio climático, pues vamos a reclamar el papel de la ciencia. Creo que es muy importante. Para terminar, otra de las ideas que plantea la Comisión es reducir el consumo de carne. Un tema que también nos preocupa, sobre todo para las zonas, pero bueno, no nos preocupa solamente cómo puede afectar a la ganadería extensiva, que puede ser absolutamente dañino, pero también para la ganadería intensiva, para el cerdo o para el pollo, en los cuales en muchas zonas de España, si no fuera por este tipo de ganadería, prácticamente ningún joven se incorporaría a este sector. Por lo tanto, creo que en el sector del porcino intensivo y también, por supuesto, en extensivo, estamos trabajando en mejorar todos aquellos aspectos para ser mucho más sostenibles, desde el punto de vista de la gestión y tratamientos de los residuos, como son los porines, como en materia de bienestar animal, con las inversiones que llevamos haciendo desde más de 5 años. También, pues bueno, si hablo ya de la ganadería extensiva, pues no tiene nombre, tú antes lo has dicho. ¿Cómo vamos a, si estamos en estos momentos en una crisis del COVID que se ha disminuido el consumo de carne de cordero en torno a un 38%, que ha bajado el precio el más de un 40% de un día para otro, que estamos presionando y postulándonos para hacer campañas de difusión para incrementar el consumo de carne de cordero, para salvar a miles y miles de explotaciones ganaderas en extensivo, es que van a desaparecer. Ricard, Clara, van a desaparecer. Y ahora estamos planteando, incentivando a la sociedad que no coma carne. Por favor, yo creo que nos lo tenemos que hacer un poquito mirar y aplicar el sentido común, sobre todo para proteger a todos estos sectores que nos los estamos cargando poco a poco. Y sin tener en cuenta la labor medioambiental de prevención de incendios forestales por la limpieza de montes que desarrolla el pastoreo o la ganadería extensiva. Y bueno, para terminar ya, simplemente quiero terminar diciendo que si tenemos que llevar a cabo todos estos objetivos que se nos han planteado, con un presupuesto menor, porque también tenemos que decir que la propuesta del marco financiero plurianual que se ha planteado, creo, si no me equivoco, que se reduce en torno a un 9,6% en el primer pilar y un 7, algo en el segundo pilar, por mucho que de esos 750.000 millones extraordinarios para la recuperación post-COVID que se ha aprobado por parte de la Comisión Europea para destinar a los Estados miembros, si no me equivoco, a España le correspondería para el segundo pilar 15.000 millones. ¿Vale? Y a mí me da más la sensación que eso es un poco para maquillar esa reducción presupuestaria que vamos a tener de la PAC
para el próximo periodo. Eso sí que me gustaría que o Ricard o Clara nos lo dejaréis un poquito más claro hacia dónde se van a destinar esos 15.000 millones. Y luego, al final, y esto lo dejo ya en el aire, ¿no? Es decir, con más restricciones, con nuevas exigencias y con menos recursos, vamos a poder ser los agricultores europeos más competitivos y vamos a poner en peligro la viabilidad de nuestras explotaciones. Nada, simplemente nada más. Muchas gracias por su atención y bueno, vamos a dar paso, si os parece, al debate y luego Clara y Ricard pues podéis ir contestando en aras a lo que el moderador os vaya preguntando, ¿vale? Muchas gracias. Si os parece, antes de dar paso a las preguntas del público, que nos han llegado muchísimas, un turno de réplica un poco a la intervención de José Manuel. Ricard, ¿quieres un turno breve de respuesta a José Manuel? Y luego vamos dando paso. Primero Ricard y después Clara, si os parece bien. ¿No me oís? Ahora, ¿me oís? Ahora, ¿no? ahora. Ahora, sí, gracias. Bueno, gracias Clara y José Manuel por toda esta riqueza de debate y por un debate que yo veo muy, muy rico y muy constructivo. Yo estoy de acuerdo con Clara que estamos en un momento donde se abren oportunidades, ¿no? Y yo creo que esta estrategia ofrece un horizonte, como he dicho, una visión a largo plazo. Estamos hablando a unos objetivos, unas líneas estratégicas a una década vista. Y esto nos permite, pues bueno, anticipar, ¿no? Y movernos y poder sacar provecho, ¿no? Porque pues precisamente los tiros van yendo por ahí. Y sobre todo una cosa importante, que quizás no se ha destacado suficiente aún, que es que la sociedad y el consumidor va en esta dirección, ¿no? El otro día salía una encuesta, ¿no? Una encuesta bastante amplia a nivel europeo, donde 2/3 de los consumidores europeos decían estar dispuestos a cambiar sus hábitos alimentarios con el objetivo de la sostenibilidad, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Y en nuestras perspectivas de mercado, lo sabéis, en las perspectivas del Outlook que hacemos cada año a nivel de visión a medio plazo, pues nos guste o no, el consumo de carne en Europa está disminuyendo. O sea, independientemente de que se promueva o no se promueva, digamos, hay una realidad sociológica, antropológica, social, digamos, además en algunas franjas de edad, con cambios estructurales en las franjas más jóvenes, con lo cual determinadas tendencias están ahí. Entonces, yo pienso que precisamente, y si me permitís, también es una reflexión quizás más personal, esta estrategia precisamente nos alerta y alerta a la comunidad agrícola, ¿no? de que la sociedad va en una dirección, ¿no? Y precisamente el sector, que como habéis dicho, siempre se ha adaptado y se está adaptando, pues mejor adaptarse y teniendo en presente este cambio y este horizonte, pues adaptémonos, ¿no? Y hagamos todos los esfuerzos necesarios con una visión pues, a medio y largo plazo y hagamos que todas las piezas del puzzle puedan remar en esta dirección. Cuando digo esto, lo de las piezas del puzzle, ¿no? Y aquí aprovecharé básicamente 3 piezas del puzzle, ¿no? José Manuel hablaba de la ciencia, ¿no? Y has hecho una reflexión muy oportuna, ¿no? Sobre la importancia de nuestra experiencia dolorosa de estos meses, además, una experiencia que ¿quién nos iba a decir hace unos meses que viviríamos como sociedad, ¿no? Un drama como el que hemos vivido y que efectivamente, pues si alguna lección de haber aprendido todos es dejar a la ciencia, pues y respetar el papel de la ciencia, efectivamente. Pero es que precisamente esta estrategia pone a la ciencia y utiliza la ciencia, la técnica, el desarrollo tecnológico, la innovación, precisamente a disposición y para que le saquemos provecho para remar en esta dirección. Creo que he hablado ya, ¿no? de la inyección de dinero a nivel de Horizonte 2020, pero también toda la apuesta para realmente facilitar que el desarrollo tecnológico llegue cuanto antes a nuestros agricultores. He hablado del cambio que haremos del sistema RECA y de algunos temas quizás un poco más administrativos, pero es que al final lo que se trata es que muchas de las cosas que habéis dicho
que habéis ido citando, ¿no? Se hablaba de la rotación en secano y de prácticas ambientales. Bueno, pero es que de eso se trata. Lo que se trata es de expandir estas prácticas ambientales y que cuando están confirmadas científicamente, la experiencia lo demuestra, ¿quién mejor que vosotros, que conocen los efectos de determinadas prácticas ambientales? Pues esto hay que estimularlo, hay que incentivarlo, ¿no? Y de ahí la importancia de los ecoesquemas, ¿no? Como una nueva herramienta para empujar y favorecer y financiar este tipo de medidas en esta dirección. Los ecoesquemas que, hago un pequeño paréntesis, a diferencia de la gente a veces la confunde con las agroambientales, donde sabéis que el dinero pues, es más limitado y se puede solo compensar el lucro cesante y el coste adicional. En los ecoesquemas, precisamente, si ahí están en el primer pilar y están con la idea de que puedan ir más allá de la compensación limitada que tenemos en las medidas del segundo pilar. Digo esto porque, bueno, yo creo que muchos de los elementos que se han planteado en el debate tampoco están tan opuestos, como quizás a veces puede parecer. ¿Qué pasa? Eso sí, volviendo al tema de los estudios de impacto, insisto, bueno, ya lo ha dicho Clara y lo vuelvo a repetir, el análisis técnico y que la comisión, pues bueno, estamos dotados para hacer, y lo hacemos muchas veces, pues estos estudios técnicos se harán cuando aparezcan las distintas resoluciones legislativas, los distintos actos legislativos. Alguien por ahí en el debate, ¿no? Alguien puede decir, bueno, eso quiere decir que el papel es ideológico. No, no es ideológico. Precisamente lo que es marca una línea política. Pero es que cuando hablamos de marcar una línea política, lo que queremos decir es que se abre el horizonte. Y la línea política quiere decir que hay una voluntad política de la presidencia de la comisión, vicepresidente, los comisarios. Ahí también, bueno, aprovecho también para insistir que la comisión es una y las decisiones son colegiadas, ¿no? Independientemente de quién sale en el discurso o quién habla en las presentaciones, las decisiones pues, son tomadas de modo colegial. ¿Qué pasa ahí? Precisamente en este ámbito político, de este nuevo horizonte que es el Green Deal, por primera vez en la historia se hace, y veo que Clara ya lo ha dicho, pero voy a repetir, es que precisamente se ponen todas las piezas de un modo integrado y se asume la responsabilidad política de exigir esto que exigimos a los agricultores de aquí, exigirlo a los de fuera y llevar a cabo un liderazgo global, y esto tiene que ser político, un liderazgo global para defender estos valores, ¿no? Y estos estándares a nivel internacional. Y alguien por ahí también preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y esto exactamente qué quiere decir, no? Precisamente aquí, por primera vez, el papel del 11 de diciembre pasado, el papel del Green Deal, es la primera vez que, blanco y negro, por escrito, la Comisión dice que va a exigir, ¿no? Que se van a exigir los mismos estándares a los productos terceros. Esto no es fácil, esto lo podemos decir, pero es muy complejo llevarlo a cabo, va a tardar años y es muy complejo en el contexto global, OMC, como sabéis, y distintas negociaciones. Pero primero, por ejemplo, ya en la estrategia, y ahora lo ponemos, pues bueno, los nuevos acuerdos, claramente este aspecto va a ser prioritario, pero es que después tenemos muchos ámbitos, todas las negociaciones multilaterales de la OMC, todas las discusiones del Codex Alimentario a nivel global, múltiples foros donde la Comisión tiene esta voluntad política y ahí va a luchar y para expandir estos estándares. Y ahí hay elementos, incluso también más técnicos, ¿no? Y más concretos que se van a ir desarrollando, obviamente no de la noche a la mañana, ¿no? Porque requieren, pues bueno, también tener en cuenta la complejidad de cada sustancia, de cada molécula y cada producto pues tiene grandes implicaciones. Cuando decimos que queremos exigir lo mismo a los de fuera, bueno, hay algunos productos que necesitamos de fuera para producir, por ejemplo, nuestra producción animal, ¿no? Las importaciones de soja están ahí y necesitamos la soja. Y sin esta soja sabemos muy bien que nuestro modelo agroalimentario no puede mantenerse como lo conocemos hasta el momento. Dicho esto, básicamente para concluir estas reflexiones, se hablaba, dos elementos finales, se hablaba de la seguridad alimentaria, pero es que, ahí está el tema. Precisamente pensamos, y aquí, a veces yo tengo la impresión, ¿no?, que cuesta
darnos cuenta de la gran revolución que está teniendo lugar a nivel tecnológico, a nivel digital, que muchas veces no asociamos también a determinados modelos, ¿no?, más grandes, explotaciones más grandes, más corporativas, ¿no?, pero precisamente se están democratizando, se están reduciendo determinados costes. La tecnología hoy en día, ¿quién nos iba a decir hace pocos años que con el móvil pues haríamos todo ya lo que hacemos en la organización de las explotaciones, las ayudas, propias ayudas de la PAC, como sabéis? ¿Qué pasa? Hay una revolución en curso y pensamos que es esta revolución en curso la que si optimizamos todo lo que se está haciendo y lo que le sacamos provecho, nos puede permitir precisamente producir más, porque hay que producir más contaminando menos, ¿no? Nosotros pensamos que esto es factible, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ya se ha hablado de las autorizaciones, productos alternativos, las alternativas. También incluso en esta estrategia hablamos también de un modo abierto que vamos a nivel genético, pues hay mucho camino aún por recorrer, no queremos, la Comisión no quiere afrontar el debate de los OGMs, este debate está pues, gusto no está aparcado, pero sí que el mundo genético, al margen de los OGMs, hay mucha discusión que puede tener lugar. Bueno, básicamente, para concluir simplemente los datos de la PAC, las cifras, ¿no? Porque bueno, eso sí que dejadme, porque bueno, ya sabemos que lo de la PAC, pues cada uno siempre lee los números, a su gusto, ¿no? Pero bueno, yo dejadme un poco, si me permitís, un poco insistir. Bueno, nosotros como comisión, y se nos acusa a todos los lados, interpretaciones, cuando nosotros comparamos cifras, ya sé que hay polémicas, a nosotros nos gusta utilizar datos corrientes, ¿no? Ya sé que la gente dirá, no, tal, porque la inflación, no, pero a ver, nosotros siempre pensamos, bueno, el agricultor quiere saber cuánto dinero le llega al bolsillo, ¿no? Y eso, yo prefiero hablar de 1 millón de euros el próximo año o a 2 años, yo prefiero hablar de 1 millón de euros para el 2022 a hablar de lo que equivale a 1 millón de euros en precios constantes de 2018. Porque además, a ver, no nos engañemos, por cierto, la inflación y estos deflactores que se utilizan de vez en cuando son del 2%, cuando la inflación estos últimos años ha sido mucho más baja. O sea que nosotros lo que hacemos, y el director general, el comisario, pues ha sido muy claro en distintos foros, es, bueno, cogemos lo de la PAC de este año, 2020, la ficha financiera de 2020, le sacamos el Reino Unido, ¿no? Y si esto lo comparamos con lo que ahora se ha propuesto, obviamente dividido por 7, como media anual, pues bueno, nos sale una PAC que aumenta en un 2%. Incluso los pagos directos están ahí al límite, casi igual, una disminución del 0,4%, ¿no? Y el desarrollo rural aumenta un poquito más, un 1,6%. Tal y como está el mundo, con la crisis económica que tenemos, con algunos países que ya sabéis que no están por la labor, con la crisis financiera más grande desde la Segunda Guerra Mundial, sinceramente, poder tener una PAC estable, garantizada en 2027, ¿qué sector, qué ciudadano hoy de la calle puede tener una renta garantizada o un mínimo de renta garantizado hasta el 2027? O sea, yo pienso, sinceramente, que estas cifras, ojalá los jefes de gobierno pues, se encierren pronto y lo cierren así, y esto sería la mejor noticia que yo creo que podría llegar al sector agrícola europeo en las próximas semanas. Lo dejo aquí. Muy bien, Clara. Si te parece una intervención breve, porque ya vamos con un poquito de retraso. Bien. He visto que había muchas preguntas y no, vamos, si no en este momento, sí que no, en otra ocasión, no me gusta dejar ninguna sin responder porque vaya que esa prefiere no responderla, no es verdad. Y voy a ir a una cuestión que he visto que se ha tratado en las preguntas de forma importante, y es todo lo que es la nueva legislación genética, la nueva edición genética, la técnica del CRISPR y la obtención de nuevas variedades que pueden contribuir al menor uso de fitosanitarios. ¿Qué piensa? Yo creo, lo ha dicho Ricard también ahora, ha dicho que la Comisión no se atreve con los OGM. La Comisión está cagada con los OGM. Perdonadme la palabra no muy adecuada, pero
es la que más descriptiva. Es decir, me gusta ser clara como mi nombre, es decir, por lo tanto, no se atreve pero por una cuestión, porque el Consejo, o sea, los gobiernos, hay una gran controversia y demagogia, también hay que decirlo, entre unos y otros, y por lo tanto no hay manera de crear una unidad. A esto si le unimos que en el Parlamento, pues en los últimos años nos hemos dedicado a objetar todo lo habido y por haber, a objetar autorizaciones absolutamente legales y reglamentarias de OGMs, digo legales, y sin embargo se han presentado objeciones, se han aprobado mayoritariamente. Objeciones, autorizaciones que si yo le pido a la comisión no autorice usted ese maíz, podría ser estar haciendo una ilegalidad y desde luego una prevaricación por parte de la comisión. Y eso se vota en el Parlamento una y otra vez. Ante esta situación de confusión, la mayoría de la gente no sabe de lo que estamos hablando, nada más que publicitariamente se ha perdido la batalla con los OGM y es que se considera que es algo malo. Y la gente pone en una etiqueta de un producto, dice, libre de OGMs. Dice, ¿y antes qué tenía? ¿Dónde venía el OGM de ese producto antes? ¿De qué producto? Es decir, se ha considerado un efecto de marketing para la sociedad el hecho de el OGM es algo malo y por lo tanto es algo... Cuando aquí tenemos una norma súper restrictiva con el tema de OGM y por lo tanto hay absoluta garantía de que no se puede poner en el mercado ningún OGM sin todas las garantías que nos da la EFSA, si es que creemos a la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, si es que la creemos, porque algunos ya ni la creen. Ante esta situación, pues no se toma decisión. Luego hemos tenido la mala fortuna de la sentencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia. Esto ya ha hecho que si antes había miedo e indefinición, ya. Por lo tanto, yo todo lo que sea innovación y avance de futuro estoy a favor con garantías. Y tenemos unos elementos garantistas en la Unión Europea que nos darían toda la seguridad. Pero me temo que el tema de la OGM de momento es una batalla perdida, yo creo que por falta y por cobardía política y por dejarse llevar por el efecto de marketing. Lo digo como lo pienso. Porque yo tengo muchos compañeros que no saben de lo que hablan, pero lo votan. Y eso es preocupante. Decir, hay una cosa, vamos a ver, no vamos a ganar la batalla con el tema de los acuerdos con terceros países, es una cuestión de política de relaciones de la Unión Europea. Es que decir que no se firmen acuerdos con terceros países, pues yo cuando era más chica lo decía también. Es decir, pero yo vi que mejor era decir no, porque al final es una cuestión de relaciones políticas que se nos va del ámbito agrícola. Por lo tanto, es mucho más positivo obligar a que en esos acuerdos tengan necesario que ir un paquete de sostenibilidad. Pero sostenibilidad no solo medioambiental, sino social. Ojo, a mí no me vengan con el discurso de que hay que aumentar el contingente de aceite a Túnez porque pobrecitos los de Túnez. Cuando los que se benefician son los importadores de aceite españoles e italianos. Los importadores, que no el sector productor. Por tanto, si conseguimos a lo largo del tiempo, ya sé, Ricard, que no lo vamos a conseguir, y esto no es fácil, porque sobre todo porque todos esos países bastante poco solidarios sí quieren muchos acuerdos con terceros países y mucha competencia. Pero poner un paquete de sostenibilidad medioambiental, social, en los acuerdos con terceros países y que sea obligatorio, y además un mayor control y un cambio en las normas de esas importaciones en la aduana, que es competencia de los estados, o sea, de los gobiernos nacionales, que pueden hacer más, todo, incluido el español, de lo que hacen. Por lo tanto, ahí se podrían producir cambios en esa debida exigencia de reciprocidad.
Lo digo porque no quiero, es decir, digo las cosas como creo que debieran ser. Ha preguntado alguien, permitidme, alguien que dice que no hablamos nunca del capping y de la redistribución. Ahora no sé bien quién. Me encanta hablar del capping. Yo quiero un capping para las ayudas de la agricultura. La Comisión quiere un capping, pero en el Parlamento no tenemos mayoría. Los que queremos capping. El capping es, para el que no lo sepa, un techo en las ayudas por explotación. Las ayudas por explotación, la Comisión proponía 60.000 euros al año por explotación. Nosotros llegamos a admitir hasta 100.000 euros por explotación y año, pero mayoritariamente, y eso está en la órbita de la derecha, no quieren capping, no. Pues entonces, si hay una mayoría que no está a favor del capping, no saldrá el capping. También los países del este se oponen frontalmente, como países como Rumanía y Bulgaria se oponen frontalmente. Yo creo que la PAC con la reforma puede contribuir a estos objetivos de la estrategia, pero tengo mis dudas de los planes estratégicos. Yo creo que tiene que haber un mayor control por parte europea para coordinar los planes estratégicos, porque si se abre mucho la mano en la subsidiariedad, hacemos una PAC en chiquitito para España, otra para Francia, otra para Alemania y otra para Italia. Y al final lo que tenemos es un cacao en el mercado interior que no hay quien lo resuelva. Y por lo tanto, hagamos las cosas bien. Yo creo que con la condicionalidad reforzada y con los ecoesquemas bien dirigidos se pueden cumplir los objetivos estratégicos. Y yo estoy de acuerdo contigo, Roche, en una cuestión. Yo creo que elementos como la rotación de cultivos o la agricultura de conservación pueden cumplir muchas cuestiones. El problema de la agricultura de conservación es que tiene el hándicap del uso del glifosato, que se ha convertido como en elemento maligno de toda la humanidad, cuando es un herbicida como otros y tiene todas las garantías porque lo dice la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Y yo confío en las instituciones europeas, pero tiene ese hándicap. Por lo tanto, pero yo creo que el modelo de agricultura de conservación y rotación de cultivos podrían servir mucho. Y el desperdicio alimentario, Roche, podría aumentar con los tratamientos por cosecha, pero el problema del desperdicio alimentario es una cuestión de consumo en las casas. Es decir, realmente tenemos que consumir de otra forma y ser conscientes de que las cosas no se pueden tirar. Lo que siempre, yo me acuerdo de pequeña, aquí hay que comerse lo que hay, si no se come ahora, más tarde, no se puede tirar nada. Entonces los consumos es muy importante que los reduzcamos, así como también hay que revisar las normas en el caso de los supermercados también y en la eliminación de desperdicios para poder... Hay muchas cuestiones importantes que han preguntado. Decía también el secretario general del PSOE de Murcia, quiero saludarlo, adiós con esa, que decía, dice, en el Mar Menor, con más incremento de la producción ecológica, no se van a resolver los problemas. No, el Mar Menor está como está por una nefasta gestión de los gobiernos regionales y tenemos una situación ahora que no sé si se retroactivará. La situación es absolutamente insostenible. Y bien es verdad que hay que hacer otro modelo agrícola en el campo de Cartagena diferente al actual. Diferente. Y hay que hacer cambios. Pero también urbanísticos. No solo agrícolas. También urbanísticos. Y de gestión integrada. Entonces, por supuesto que hay que hacer cambio y que esto puede contribuir a ello. Y un buen ejemplo puede ser Murcia, con esa recuperación del Mar Menor. Y bueno, había muchas cuestiones, es imposible contestar a todo el mundo. Termino agradeciendo a UPA, principalmente por haberme invitado, a mi amigo José Manuel Roche y a Ricard Ramón, que siempre es interesante compartir tertulia con él, con ese acento que todavía le queda catalán, a pesar de estar en Bruselas muchos años, todavía le queda un poquito de acento. Es un placer como de poder dirigirme a todos los socios, amigos de UPA, entre los que me considero dentro de ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Clara. Vamos con bastante retraso, ya unos 15 minutos, pero creo que podemos dedicar unos 5 o 10 minutos para resolver algunas de estas muchas cuestiones que los panelistas han ido viendo a través del chat, pero que procedo a dar paso ahora a resumir un poco, porque es imposible responderlas todas. El tema de los porcentajes. Muchos participantes nos preguntan, Ricard, ¿por qué esos porcentajes? ¿Por qué ese 50%? ¿Por qué ese 20%? Cuando la agricultura, sin embargo, no es una ciencia exacta. Muchos nos dicen eso. Un año hay que utilizar más, otro año hay que utilizar menos, dependemos básicamente del tiempo, de la meteorología. Nos preguntan, por cerrar esta cuestión, ¿en qué se basan estos porcentajes? Si es que se basan en alguna realidad científica. Sí, a ver, estos porcentajes, se oye, ¿no? Sí. Bueno, a ver, los porcentajes en cada caso son distintos, ¿eh? Y en cada caso, además, incluso las referencias van a ser distintas, ¿eh? Hay un caso concreto, que es, por ejemplo, el de la reducción de pesticidas, ¿eh? donde es un 50% a nivel de volúmenes y también a nivel de volúmenes de uso y de 50% de los... en concreto también para poner más acento en los pesticidas de mayor toxicidad. ¿Por qué es un 20, por qué es un 50? La pregunta es, ¿por qué es un 50 y no es un 40? ¿No? Esa es la pregunta. A ver, esta cifra tiene en cuenta, en primer lugar, las tendencias que ha habido en los últimos años. Se han examinado, obviamente, la tendencia, ¿no? Y en los distintos productos, y existen, obviamente que existen proyecciones, de lo que es factible, de lo que es más inmediato, de lo que sería posible, y en última instancia la decisión del 50 es una decisión política, ¿eh? Yo creo que esto es importante que quede claro. Pero precisamente en este caso de los pesticidas, pues, habrá una modificación de la directiva de uso sostenible de pesticidas, y esa directiva que se va a modificar en el próximo año, pues allí habrá un estudio de impacto y ahí se afinará, y ahí a lo mejor pues se dirá que se verá que este 50% pues tiene unas determinadas consecuencias y que en lugar de un 50 tiene que ser un 45 o un 52. Entonces se podrá ir afinando en los estudios de impacto que, insisto, van a acompañar la propuesta legislativa. Propuesta legislativa que, por cierto, además alguien por aquí lo dice, veo que he visto ahí una intervención muy interesante de un... Por cierto, esas preguntas me interesa que me las paséis luego, ¿eh? Hay por ahí alguien que habla, ¿no? De las dificultades que ha habido de poner en práctica esta directiva actualmente, debido a, ¿no? Y el tema de la lucha integrada de plagas, ¿no? En concreto, debido a los Estados miembros, los que efectivamente, bueno, es que por eso tenemos que modificarlo otra vez esta directiva, y por eso queremos empujar, porque esta directiva desgraciadamente no ha funcionado como tenía que haber sido, ¿no? Me hablabas en general de los objetivos, he hablado de pesticidas. El otro es el de fertilizantes, donde, a ver, en fertilización, bueno, llevamos ya muchos años también a nivel y una legislación pues muy completa, y ahí además, bueno, estamos ahí pues bueno, habrá un tema importante que es, habrá un plan de acción concreto, técnico, y donde habrá los datos y las distintas medidas, y ahí se va a concretar exactamente cómo los distintos actores pueden contribuir a este objetivo. Tenemos también ahí el tema en antibióticos. Por cierto, en antibióticos, pues básicamente es un tema en porcino y avicultura, y en muchas regiones, en muchos países, pues se ha avanzado en los últimos años, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y ahí pues en los antibióticos, de hecho, se está viendo ya como realmente pensamos que se puede atender, probablemente es el más realista de todos y el más fácil de atender de los objetivos, y después está el de la agricultura ecológica, del 25%, donde ahí, pues bueno, ahí, obviamente, y ahí pues lo reconozco con toda naturalidad, ahí hay una voluntad claramente política, ¿no? La proyección, hoy en día, Clara hablaba de Andalucía, que parece que estáis muy bien, y muy bien, me alegro. La media europea, en el Reino Unido está en el 8%, está en el 8%, en nuestras perspectivas, y eso sí que es análisis económico, nuestras perspectivas de lo que llamamos la línea de base, ¿no? De lo que sería si no se hace nada, o sea, si continuamos la misma senda sin cambiar nada, ¿no? Pues esto sería un estudio nuestro del pasado diciembre, sería un 12, ¿no? Con lo cual, lo que estamos diciendo claramente es aquí doblar lo que sería, ¿no? Doblar lo que sin hacer nada
pasaría, o pensamos que pasaría, ¿no? Con lo cual, obviamente, esto obviamente es un objetivo político y que para que sea así hay que llevar a cabo este plan de acción y empujar la demanda. Pero también me gustaría quizás detallar un tema, ¿no? Porque claro, yo entiendo que cuando veis el 25% y tal, o el 50%, uno piensa en sí mismo, ¿no? Pero a ver, estos son objetivos europeos, ¿eh? Y no está escrito en ningún lugar que el 25% de superficie tenga que ser en toda Europa, en todas las regiones, ¿no? O en todas las parcelas, ¿no? Es decir, este 25%, insisto, es un horizonte político europeo, ¿eh? En España estamos afortunadamente bastante bien, pero hay países que están a niveles mínimos, a niveles, pero realmente mínimos de agricultura ecológica. Y obviamente, pues, no nos vamos a engañar, ¿no? Y pues bueno, y hay sectores muy distintos, ¿no? Y a fin de cuentas, bueno, la superficie agraria útil en europea, a fin de cuentas, que es cereales, superficie arable y pastos, ¿no? A ver, pero en cambio, y precisamente aquí, pues bueno, todo esto se va a ir afinando, ¿no? Y lo que queremos es que se amplíen en los sectores donde realmente hay más problemas, ¿no? Que se examinen bien, habrá que examinar bien en qué sectores hay los bottlenecks que decimos, ¿no? O sea, hay sectores donde hoy en día, y lo sabemos, ¿no? Que hay producciones en algunas regiones europeas donde se produce como ecológico, pero después se acaba vendiendo como convencional, porque pues, el circuito de comercialización no está bien organizado, ¿no? Aquí hay muchas piezas del puzzle, insistiendo otra vez con el puzzle, que yo creo que tenemos que remar en la misma dirección. Pero sobre todo me gustaría insistir también, y ahí se ha dicho, está escrito en los papeles, que en este horizonte el objetivo es europeo. ¿Qué querrá decir esto? Y esto un poco para que la gente lo entienda mejor. La Comisión no va a decir de un modo dirigista, España te toca tanto, Francia te toca tanto, Andalucía te toca tanto. No. Aquí no. Nosotros lo que haremos es en los planes, estos son horizontes, para que las administraciones, precisamente en la preparación de estos planes estratégicos, los tengan presente, ¿no? Y hagan sus cálculos, hagan sus proyecciones, ¿no? Y de ahí que pediremos, en el plan, cuando lleguen los borradores del plan estratégico, pediremos lo que llamamos un valor nacional, ¿no? Nosotros le pediremos a España, a Francia, que nos diga, bueno, usted, de este horizonte, al final de este plan, porque es cierto, el plan acaba el 27, ¿dónde piensa que puede llegar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, generar una discusión precisamente para que no pase el temor que ha comentado Clara, ¿no? Que es que estos planes estratégicos todos tienen que ir en la misma dirección, ¿no? Y desde la Comisión Europea, pues eso sí que os lo puedo garantizar, hay una voluntad, bueno, de examinarlos a fondo y forzar a los estados a que vayan en una determinada dirección. Pero ahí se van a tener en cuenta que las situaciones son distintas, los puntos de partida son muy distintos, y las realidades, incluso también el potencial de incremento en muchos ámbitos son muy distintos. O sea, yo creo que en este sentido yo creo que la Comisión va a ser pragmática. Y una cosa importante también, y está en el Farm to Fork y está también en los documentos anexos, hay distintas, si me lo permitís, cláusulas de salvaguarda, ¿no? O sea, la Comisión también va a examinar, ¿no? Y está puesto, ¿no? Que si se ve, ¿no? Cuando se lleven a cabo estos estudios técnicos que ya acompañarán las propuestas legislativas, ¿no? Se ve que un determinado aspecto concreto amenaza la seguridad alimentaria, que amenaza la competitividad, pues la Comisión lo va a revisar, ¿eh? Así está planteado, con lo cual, a ver, pensamos que hay las herramientas para que lo que se haga pues sea lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, y aprovecho para felicitaros también a todos y daros las gracias. 20 años ya llevo aquí, Clara, por cierto, y aún tengo el mismo acento de toda la vida. ¿El mismo acento? Pues, y me alegro de este tipo de seminarios y que, por cierto, a los que estamos en Bruselas, que por cierto no hemos salido desde febrero, desde Bruselas, pues podamos estar con vosotros, ¿no? Lo que nos permite la técnica, y felicitaros por el evento y animaros sobre todo a la discusión, porque yo creo que este tipo de debates requieren discusión y diálogo constructivo, ¿no? Y estamos en un mundo donde es muy fácil las redes sociales, lanzar mensajes y simplificar las cosas, ¿no? Y plantear las cosas en blanco y negro, buenos y malos, y esto no es un tema de blanco y negro y de buenos y malos, ¿no? Yo creo que ahí todas las instituciones vamos en la misma dirección y nadie quiere atacar a nadie. Precisamente lo que se pretende es hacer entre todos
esta transición y acompañar este cambio hacia una agricultura que, como habéis puesto, sea sostenible y sea rendible. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Es imposible dar respuesta a todas las cuestiones que están llegando al chat, que nos han llegado por correo electrónico, a través de las redes sociales. Entonces sí que, bueno, nos comprometemos, Clara, Ricardo, a haceros llegar este chat por escrito y vamos a intentar dar respuesta a todo eso a posteriori, porque, bueno, la gente ya tiene necesidades, tiene compromisos y no es plan de alargarnos más. Así que doy por cerrada esta parte, dando la palabra a José Manuel Roche, que nos dará unas palabras de despedida y de clausura del acto. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Simplemente, bueno, agradeceros a ti, Clara, y Ricard, vuestra predisposición para este debate. Yo creo que lo has dicho tú muy bien, Ricard, ¿no? Nosotros no somos ni dados a bombardear en Facebook y Twitter demagógicamente de lo que puede ser esta propuesta, sino que nos gusta preguntar, que nos trasladéis exactamente cuál es vuestra posición y, por supuesto, una crítica constructiva, ¿no? del modelo de agricultura que nosotros defendemos, que al igual cuando la Comisión o el Parlamento han sacado para la iniciativa en la cual los agricultores y los ganaderos lo hemos aplaudido, pero también cuando nos sentimos de alguna manera perjudicados por alguna propuesta como puede ser esta, pues por supuesto nos queremos enterar, queremos ir más allá y queremos que nos den un poco explicaciones de lo que muchas veces en la letra pequeña nosotros no conseguimos de descifrar, ¿no? Pero bueno, simplemente agradeceros vuestra disposición, creo que vamos a tener oportunidad de poder hablar más de este tema a lo largo del año y agradecer también, pues bueno, a los más de 170 amigos, compañeros de la organización que nos han estado siguiendo, a nuestro secretario general Lorenzo Ramos, que también ha estado ahí dentro de la webinar, que no ha podido hablar, pero bueno, como todos sabéis, es una persona también muy comprometida, que también viaja de vez en cuando a Bruselas, que también tendrá la oportunidad de poder trasladar personalmente asuntos sobre este tema. Y nada más, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Muchísimas gracias.